portal del reino, Mono Yao Chan y Joel Lee caminaron por las oscuras calles de la ciudad. El viento gélido de la noche rozaba sus rostros mientras el silencio envolvía todo a su alrededor. Algo no estaba bien. Las luces de las farolas parpadeaban intermitentemente y un extraño hormigueo recorría sus cuerpos, como si algo los estuviera observando. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una energía extraña, algo que no podían explicar. De repente, al final de la calle, una puerta antigua apareció en el suelo, rodeada de símbolos místicos. No estaba allí antes. Joel la observó con desconfianza, pero Joe, sin decir palabra, avanzó hacia ella. La puerta se abrió ante su toque, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia el infinito. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Joel, su voz llena de dudas, pero Joe solo asintió, su rostro serio. Sabía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, no había vuelta atrás. Con un suspiro, ambos cruzaron el umbral. El ambiente cambió de inmediato. La temperatura descendió drásticamente, y el suelo bajo sus pies se volvió extraño, resbaladizo, como si caminara sobre un terreno desconocido. Las paredes, cubiertas de antiguas inscripciones, brillaban con una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte. Esto no es normal, murmuró Joel, observando todo a su alrededor. El aire estaba cargado con un perfume metálico, y una sensación de peligro inminente lo invadió. Estemos atentos, respondió Joe, mirando a su alrededor con cautela. Sus instintos le decían que algo los esperaba. De repente, un rugido ensordecedor sacudió el lugar, reverberando a través de las paredes de piedra. Ambos se detuvieron en seco. El sonido era gutural, como si algo inmenso estuviera a punto de surgir del suelo. Antes de que pudieran reaccionar, una figura gigantesca apareció frente a ellos. Era un lobo enorme, con ojos brillantes como el fuego, y su pelaje parecía estar imbuido con una fuerza sobrenatural. Joe se preparó, sus puños apretados, y Joel hizo lo mismo, sus piernas ligeramente flexionadas. Sabían que no podían escapar. El lobo avanzó hacia ellos, sus garras rozando el suelo con un sonido metálico. Con cada paso, el aire se volvía más denso, como si una presión invisible los estuviera aplastando. ¿Qué es eso?, preguntó Joel, mientras observaba al monstruo. Un guardián, respondió Joe, su voz baja y tensa. Este mundo está lleno de criaturas como esta. No es un lugar común. El lobo abrió su enorme boca, mostrando colmillos afilados como dagas, y antes de que pudieran moverse, lanzó un ataque mortal hacia ellos. En un destello de movimiento, Joe esquivó el ataque con una agilidad sorprendente, saltando hacia un lado. Joel, por su parte, reaccionó rápidamente, utilizando una patada giratoria para desviar un golpe que habría sido fatal. El combate comenzó con rapidez. Joe se movía como una sombra. Cada golpe de sus puños conectaba con precisión, pero el lobo era más rápido de lo que parecía. Cada vez que pensaba que estaba cerca de derrotarlo, el monstruo se levantaba y atacaba con furia renovada. «No, va a ser fácil», gritó Joel mientras esquivaba un zarpazo mortal. Pero Joe tenía una idea. «Distráelo», ordenó. «Yo tengo un plan». Joel no dudó ni un segundo. Con un salto acrobático, se lanzó hacia el lobo, distrayéndolo lo suficiente para que Joe pudiera moverse hacia la parte posterior de la bestia. En ese momento, Joe realizó una serie de movimientos rápidos, lanzando un golpe directo al cuello del monstruo. El impacto hizo que el lobo retrocediera, aullando de dolor. Sin embargo, antes de que pudieran respirar tranquilos, el lobo comenzó a transformarse. Su cuerpo se estiró y deformó. Sus músculos crecieron a una velocidad impresionante, y una energía oscura comenzó a rodearlo. «Esto no es normal», dijo Joel, observando cómo la criatura se volvía aún más poderosa. Joe apretó los dientes. «Este no es un lobo cualquiera. Algo en este lugar lo ha transformado, algo muy antiguo». El rugido del lobo resonó por todo el mundo, como un llamado a algo más grande. Ambos sabían que la batalla no había hecho más que comenzar. El lamento de la luna Yao Chan y Joel Lee se encontraban en un paisaje completamente diferente, un lugar dominado por la oscuridad,
donde la luna llena iluminaba con una luz ominosa todo a su alrededor. El lobo gigantesco había desaparecido, pero sus ecos resonaban en la mente de ambos. El rugido de la bestia todavía retumbaba en sus corazones, y sabían que no había vuelta atrás. ¿Qué fue eso?, preguntó Joel, respirando con dificultad, mirando al cielo estrellado, como si la misma luna pudiera ofrecer respuestas. Ese lobo no era solo una criatura salvaje, respondió Zhao, su mirada fija en el horizonte. Es algo mucho más antiguo, algo que fue creado para destruir. No está solo, y el verdadero peligro aún está por venir. Joel frunció el ceño, su mente tratando de procesar las palabras de su amigo. ¿Y qué lo hizo tan diferente? Esta luna, dijo Zhao, señalando el cielo. Este mundo está lleno de energía oscura. Todo aquí está relacionado con las criaturas que lo habitan. El lobo que vimos no es un simple monstruo. Es un guardián, pero no es su forma más poderosa. Hay algo que lo controla, algo mucho más grande. La niebla comenzó a elevarse del suelo, envolviendo los árboles muertos que se alzaban como sombras retorcidas. La sensación de peligro se intensificó. Ambos sabían que debían encontrar respuestas rápidamente o quedarían atrapados en este reino sin retorno. A lo lejos, vieron una estructura antigua, una torre imponente que se alzaba sobre la neblina. Era diferente a cualquier construcción que hubieran visto antes, con columnas rotas y símbolos extraños esculpidos en su superficie. Algo les decía que allí encontrarían lo que buscaban. «Vamos hacia allá», dijo Zhao con determinación. Joel asintió y ambos comenzaron a caminar con paso firme, sabiendo que el tiempo se les agotaba. La luna llena estaba ascendiendo, lentamente en el cielo, y con cada momento que pasaba, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Cuando llegaron a la base de la torre, el suelo tembló ligeramente. Era como si el propio lugar estuviera vivo, reaccionando a su presencia. La puerta de la torre estaba cerrada, pero Zhao, con su destreza, encontró un mecanismo oculto que hizo que la entrada se abriera con un crujido. Al cruzar el umbral, un fuerte viento sopló desde el interior, como si algo los estuviera invitando a entrar. Dentro, las paredes estaban cubiertas de extraños grabados que narraban historias de un pasado lejano. Algunos mostraban imágenes de criaturas como el lobo que habían enfrentado, mientras que otros representaban a seres aún más poderosos, entidades de la oscuridad que gobernaban este reino en la antigüedad. En una de las paredes, un grabado particularmente inquietante los observaba. Un gigantesco lobo con ojos rojos, que parecía estar acechando desde la piedra misma. «Esto es escalofriante», murmuró Joel, mientras sus ojos se encontraban con los del lobo tallado. «¿Qué significa todo esto?» «Es la historia de lo que sucedió aquí», dijo Zhao, su voz grave. Hace siglos, los lobisomes luasis, una raza avanzada y poderosa, fueron creados por una fuerza cósmica para proteger este lugar, pero algo salió mal. La energía que los alimentaba se corrompió y sus cuerpos fueron invadidos por la maldad. Ahora, no son más que sombras de lo que alguna vez fueron. De repente, el sonido de un aullido penetrante cortó el aire, viniendo de lo profundo de la torre. Los dos se tensaron al instante. Sabían lo que eso significaba. El lobo no estaba lejos. Algo los estaba acechando en las sombras. «Tenemos que seguir avanzando», dijo Zhao, avanzando con cautela sin dejar de estar alerta. Joel lo siguió, su mente llena de preguntas, pero el miedo era aún más fuerte. La presión aumentaba con cada paso que daban. Cuando llegaron al centro de la torre, encontraron un altar antiguo, cubierto de polvo y escombros. En él había una esfera de cristal, con una luz débil que palpitaba en su interior. Joe se acercó, con cautela, y al tocarla, una explosión de energía oscura lo envolvió. La esfera comenzó a brillar intensamente, y una imagen de la luna llena apareció en su superficie, proyectando sombras alrededor de ellos. «¿Qué es esto?», gritó Joel, retrocediendo al ver cómo las sombras empezaban a moverse por sí solas, como si cobraran vida. De repente, una figura apareció en la oscuridad, una figura imponente, más alta que cualquier hombre que pudieran haber visto. Sus ojos brillaban con una luz rojiza,
y una capa de energía oscura lo envolvía como si fuera parte del mismo reino. Era el líder de los lobisomes Luasis, la verdadera fuerza que había estado controlando a la criatura que habían enfrentado antes. «Bienvenidos, Zhao Chan y Zhou Li», dijo la figura con una voz grave que resonó en sus corazones. Pensaron que podían escapar del destino que les espera. Este mundo no es un lugar de escape, es un lugar de condena. Zhou y Zhou se prepararon. Sabían que la verdadera lucha estaba por comenzar, pero algo les decía que la batalla no solo era por sus vidas, sino por la propia realidad que los rodeaba. El líder de los lobisomes Luasis se acercó lentamente. Cada paso que daba hacía que la torre temblara ligeramente, como si el propio suelo lo temiera. Zhao y Zhou, aunque preparados para luchar, no podían evitar sentir una creciente sensación de desesperación. Algo más grande estaba en juego, algo que no podían comprender por completo. «¿Quién eres realmente?», preguntó Zhao, su voz firme, aunque podía sentir cómo su cuerpo se tensaba ante la presencia de la criatura. «¿Por qué nos trajiste aquí?». El líder de los lobisomes Luasis sonrió de manera fría. Sus ojos rojos resplandecían con malicia. «Mi nombre es Zarak, y no fui quien los trajo aquí. Este mundo los ha llamado. Ustedes son los elegidos, los que deberán enfrentarse a su destino. El reino de los lobisomes Luasis está condenado, y solo aquellos con la fuerza para destruirnos podrán liberarlo. Ustedes son la última esperanza, o nuestra perdición». Zhou intercambió una mirada rápida con Zhao. El peso de las palabras de Zarak se sentía como un presagio sombrío. El líder de los lobisomes no hablaba solo de supervivencia. Había algo mucho más profundo, algo cósmico detrás de sus palabras. «No entendemos», murmuró Zhou, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué destino? ¿Por qué nosotros?». Zarak levantó una mano y la esfera de cristal que Zhao había tocado comenzó a brillar con más intensidad, proyectando una imagen de la luna llena sobre las paredes de la torre. La luz parecía distorsionar el espacio, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo. «La luna es la clave», dijo Zarak, su voz resonando en el aire. «Hace siglos, los lobisomes Luasis fuimos creados por una fuerza cósmica para proteger este reino. Pero algo cambió. Una distorsión en el tiempo. Una alteración creada por una fuerza externa. Un poder que ni siquiera nosotros podemos controlar. Ese poder, al que llamamos la fuerza de aceleración, fue lo que nos transformó en monstruos. Y ahora, ese mismo poder está corriendo por sus venas. Héroes. Ustedes son el resultado de una interferencia en el flujo del tiempo, causado por seres como el que está detrás de todo esto, el que cambió el curso de la historia». Zhao no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Nosotros? ¿De qué estás hablando? ¿Quién cambió la historia?». Zarak levantó su mano con gracia, y la imagen de la luna se intensificó, mostrándoles un flash de un hombre corriendo a gran velocidad, una figura que parecía desafiar las leyes del tiempo. Este hombre, el que fue capaz de alterar el tiempo mismo, el flash como lo llaman, fue su acción lo que desató esta maldición. Su velocidad provocó un desequilibrio en los mundos, y ahora ustedes, Zhao Chan y Zhou Li, son las piezas clave para restaurar el orden, o destruirlo por completo. El silencio se hizo pesado en la torre. Las palabras de Zarak flotaban en el aire, y ambos héroes intentaron comprender la magnitud de lo que acababan de escuchar. El destino del mundo entero estaba ahora en sus manos, pero no sabían si tenían la fuerza para enfrentar lo que se venía. El líder de los lobisomes les había dejado claro que no podían escapar de su destino, pero las preguntas aún giraban en sus mentes. Zarak se acercó aún más, y con una sonrisa torcida agregó: «Tienen dos opciones, guerreros. La primera, unirse a nosotros y gobernar este reino con la misma fuerza que la luna llena. La segunda, enfrentar la verdad. Y esa verdad es que todo lo que conocen, todo lo que aman, se desvanecerá si no tienen el coraje suficiente». El aire en la torre se volvió pesado. Un viento feroz comenzó a soplar, y la sombra del lobisomem se proyectó sobre ellos. De alguna manera, sabían que lo que venía no era solo una lucha física, sino un enfrentamiento que definiría el destino de su realidad.
No hay vuelta atrás, murmuró Zhao, mientras su cuerpo se preparaba para lo que estaba por venir. La cazadora de sombras, la torre tembló nuevamente, y Zhao y Joel se miraron, conscientes de que el enfrentamiento con Sharrak estaba a punto de comenzar. La tensión se hacía insoportable. Sharrak, con su imponente presencia, parecía estar esperando una respuesta, y la incertidumbre sobre cuál era la verdad detrás de sus palabras los consumía. ¿Qué elegimos?, preguntó Joel, con la voz cargada de duda. ¿Unirnos a él o luchar? Zhao respiró profundamente, su mirada fija en el líder de los lobisomes Luasis. La opción de unirse a Sharrak parecía una traición a todo lo que conocían, pero la otra opción, enfrentar la verdad y arriesgarlo todo, también parecía condenarlos a una lucha sin esperanza. No tenemos elección, dijo Zhao, mientras su cuerpo se tensaba con la energía que emanaba de Sharrak. Tenemos que luchar. La verdad, por más difícil que sea, nos pertenece. Sharrak sonrió de manera burlona al escuchar la decisión de los héroes. ¿Luchar? Pensé que preferirían ser parte de la élite que controla este reino. Pero no importa. Ya están atrapados aquí. La batalla ha comenzado. Con un movimiento rápido, Sharrak levantó una mano, y de las sombras emergieron más criaturas, lobos gigantes, con ojos rojos brillando con furia. Estaban rodeados, y no había tiempo para escapar. Zhao y Joel no dudaron. En un abrir y cerrar de ojos, ambos se lanzaron a la acción, combatiendo con la precisión de guerreros experimentados. Zhao esquivó un zarpazo mortal de uno de los lobos, deshaciéndose de él con un golpe certero al cuello. Joel, por su parte, derribó a otro con un salto acrobático, girando en el aire y aterrizando sobre su enemigo con fuerza. Pero Sharrak observaba desde las sombras, su mirada fija en ellos, esperando el momento perfecto para atacar. Fue entonces cuando una nueva presencia se hizo sentir en el aire. Una figura encapuchada apareció detrás de los lobos, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Su capa oscura flotaba a su alrededor, y la energía que emanaba de ella era tan potente que parecía distorsionar el espacio. En sus manos sostenía una espada brillante, forjada con una luz oscura que reflejaba la luna llena. ¿Quién es ella?, preguntó Joel, sin poder apartar la mirada de la misteriosa figura. Una cazadora de sombras, respondió Zhao, reconociendo la amenaza. Viene a cobrarnos, y no se detendrá hasta conseguirlo. La cazadora se movió con velocidad y precisión, cortando a través de los lobos con facilidad. Cada uno de sus movimientos era letal, y parecía estar mucho más allá de cualquier mortal. La energía que emanaba de ella no solo provenía del reino de los lobisomes Luasis, sino de una fuerza mucho más oscura, algo antiguo y profundamente conectado con la luna llena. Si ustedes quieren sobrevivir, deben seguirme, dijo la cazadora, con una voz baja y gélida, sin dejar de luchar contra los lobos. Sharrak está jugando con ustedes. Este reino no es solo suyo. Hay algo más, algo mucho peor, que está a punto de despertar. Zhao y Joel intercambiaron una mirada. No tenían más opción. Con un movimiento rápido, Zhao se lanzó hacia la cazadora, y Joel lo siguió, abriéndose paso a través de los lobos que caían uno a uno. La cazadora los guió por los pasillos oscuros de la torre, esquivando trampas y criaturas que parecían surgir de la nada. La lucha contra los lobos parecía interminable, pero la cazadora nunca se detenía, como si estuviera destinada a destruirlos a todos. Finalmente, llegaron a una sala secreta, donde la cazadora los detuvo. En el centro de la sala había un altar antiguo, cubierto de símbolos oscuros y runas que brillaban con una luz roja. La energía que emanaba de él era palpable, y Zhao sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La luna no es solo una fuente de poder, dijo la cazadora, mirando el altar con cautela. Es una prisión, y Sharrak la está utilizando para liberar a los seres más oscuros que existen. Joel miró a su alrededor, preocupado. ¿Qué se supone que debemos hacer? Detener la liberación de esos seres, respondió la cazadora. Pero no será fácil. Necesitarán todo su poder, porque cuando la luna se llena completamente, ya nada podrá detener lo que está por venir. Zhao asintió, entendiendo la gravedad de la situación. La batalla no solo era por sus vidas,
Estaba en 1900 juego el equilibrio del mundo entero. La maldición de la luna. Roja, la sala secreta estaba impregnada de una energía oscura, un poder que parecía corromper todo lo que tocaba. El altar en el centro brillaba con una luz roja que iluminaba las paredes cubiertas de runas, cada una más extraña que la anterior. Joe y Joel observaban con atención, conscientes de que su lucha había tomado un giro aún más peligroso. La cazadora, quien les había revelado parte de la verdad, ahora los guiaba hacia lo que parecía ser su única oportunidad de detener el caos que estaba por desatarse. El altar. Comenzó la cazadora, su voz baja pero firme. Este es el lugar donde todo comenzó. La luna llena no es solo un fenómeno natural en este reino, es una puerta hacia el abismo. Y Sharrak está a punto de abrirla. Joe frunció el ceño, buscando entender completamente lo que estaba en juego. ¿Y por qué nosotros? ¿Qué papel jugamos en todo esto? La cazadora se volvió hacia ellos, su mirada penetrante. Porque el poder de la aceleración que el hombre conocido como Flash desató en su mundo no solo afectó el tiempo, afectó todas las dimensiones, creando un desequilibrio que ahora está comenzando a sanar, de una manera peligrosa. Los lobisomes Luasis, ustedes, e incluso los seres más oscuros de este reino, son solo el resultado de esa alteración. Joel miró a Joe, su rostro lleno de incertidumbre. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo detenemos esto? La cazadora suspiró, observando el altar con cautela. Para detener la liberación, deben destruir la fuente de su poder. Deben destruir la luna, o al menos lo que la mantiene unida a este mundo. De repente, un rugido ensordecedor resonó desde el exterior, haciendo que la torre temblara aún más. El aire se volvió pesado y caliente, como si el mundo estuviera siendo comprimido por una fuerza imparable. Joe y Joel se prepararon para lo peor. Lo que se viene no es solo una batalla contra Sharrak, advirtió la cazadora, su tono más grave. Es una batalla contra la oscuridad misma. La luna roja está despertando, y con ella, las criaturas más antiguas y poderosas que jamás hayan existido. Joe apretó los puños. Entonces, no hay tiempo que perder. Sin más advertencias, la cazadora activó un mecanismo oculto en el altar, haciendo que la estructura de piedra se abriera lentamente. Un resplandor rojo y cegador emergió de su interior, iluminando la sala con una intensidad que casi los cegaba. De la oscuridad, comenzaron a surgir formas indistintas, seres de sombras que se deslizaban por el aire como espectros, con ojos brillantes que reflejaban el mismo resplandor infernal. «¡Vienen!», gritó Joel, mientras sacaba su espada y se ponía en posición de defensa. «¡Prepárate!». Las sombras atacaron con rapidez, moviéndose como fluidos oscuros, escabulléndose entre los combatientes. Cada vez que tocaban el suelo, una sensación de desesperanza se apoderaba del ambiente. La luna, ahora completamente llena y roja, parecía observarlos con una mirada impía, como si estuviera a punto de devorar todo lo que conocían. Joe luchaba, con destreza, cortando las sombras a su paso, pero cada golpe parecía debilitar su cuerpo. Las sombras no eran como los lobos, no se desintegraban con facilidad. Eran más fuertes, más persistentes. Joel, por su parte, estaba cubierto de sudor, su espada brillando con un resplandor plateado mientras deshacía a los espectros que intentaban rodearlos. «Esto es demasiado», gritó Joel, mientras un espectro lo empujaba hacia el altar. «Sigan luchando», ordenó la cazadora, luchando junto a ellos. «Mientras estos seres no sean destruidos, el altar se alimentará de su energía. No podemos dejar que eso pase». Joe asintió, y con un movimiento rápido se lanzó hacia el altar. Sabía que si no destruían la fuente de poder, todo estaría perdido. Con un grito, golpeó el altar con su espada, pero la piedra no cedió. Era más resistente de lo que pensaba. «Esto no funcionará», exclamó Joe. «Necesitamos algo más, algo que apague esta energía». La cazadora se adelantó, sus ojos llenos de determinación. «El único poder que puede destruir la luna roja es la energía del corazón de un Lobisom Luasis. La única manera de aniquilar esta oscuridad es usar la misma energía que los creó».
Zhao la miró, atónito. ¿Y cómo? Antes de que pudiera responder, un rugido desgarrador resonó desde lo más profundo de la torre. Serac había llegado, y con él, la tormenta final. La última esperanza, el rugido de Serac, resonó por toda la torre, retumbando en las paredes con una fuerza que parecía sacudir el mismo suelo. La energía de la luna roja se intensificaba a cada segundo, y Zhao y Joel sentían que el peso de la oscuridad los aplastaba. Las sombras, con una agilidad mortal, se deslizaban por las paredes, tomando cada rincón de la sala y volviéndola un lugar irreconocible. En medio del caos, la cazadora de sombras luchaba incansablemente, su espada brillando con una luz sobrenatural, mientras se enfrentaba a las criaturas de las tinieblas. «¡Es tarde para escapar!», gritó la cazadora, su voz resonando con furia. «Serac no solo busca destruir lo que conocen, quiere resucitar a los antiguos, los verdaderos gobernantes de este mundo. Y la luna roja es la clave para ello». Zhao y Joel estaban al límite de sus fuerzas, pero sabían que no podían rendirse. Las sombras se volvían más agresivas, como si percibieran la amenaza que representaban. «Tenemos que destruir el altar», gritó Joel, luchando para mantener a las criaturas alejadas con su espada. «Esa cosa está alimentando el poder de Serac». La cazadora observó el altar, una piedra brillante con una energía ominosa. «El altar no puede ser destruido por la fuerza. La única forma de interrumpir el ciclo de energía es encontrar el corazón de la luna roja». Zhao frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué significa eso del corazón de la luna roja?». Ella dudó un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El corazón de la luna roja no es solo una fuente de poder, es la manifestación de la esencia misma de la luna. Para destruirlo, deben acceder a la energía pura de los lobisomes luasis. Solo la fuerza que corre por sus venas puede destruir esta maldición». Joel, agobiado por la lucha, miró a Zhao con una mezcla de confusión y desesperación. «Pero, ¿cómo vamos a conseguir eso? Nosotros no somos lobisomes». La cazadora negó con la cabeza. «No, no lo son, pero tienen lo que ellos tienen, la conexión con la fuerza de aceleración. Si logran liberar ese poder una vez más, podrán destruir la energía de la luna roja». En ese preciso momento, Serac apareció ante ellos, su figura gigantesca llenando toda la sala. Era más aterrador que nunca, sus ojos rojos brillando con ira y control absoluto. «Sabía que ustedes serían un problema», dijo, su voz retumbando como un trueno. «Pero no importa, este mundo me pertenece ahora y ustedes son solo piezas en mi juego. La luna roja se alza y nada puede detenerla». La batalla estaba a punto de llegar a su clímax, y Zhao sabía que la única forma de salvar al mundo sería hacer un sacrificio. Miró a Joel, quien estaba igualmente agotado, y con un gesto de determinación habló. «Joel, necesitamos liberar la fuerza de aceleración, solo así podremos derrotarlo». Joel dudó por un momento. «¿Y si esto nos destruye?». Zhao apretó la espada, con más fuerza. «Si no lo hacemos, el mundo será destruido. No hay otra opción». Ambos comenzaron a concentrarse, cerrando los ojos y sintiendo el poder latente dentro de ellos. La fuerza de aceleración comenzó a fluir como un torrente de 1909 energía, invadiendo sus cuerpos, acelerando cada célula, cada movimiento, dándoles una fuerza y rapidez sobrenaturales. Su velocidad aumentó tanto que parecían sombras fugaces, deslizándose por la sala con una agilidad que Serac apenas podía seguir. Serac, furioso, rugió de rabia y avanzó hacia ellos. Pero la velocidad de Zhao y Joel era tal que los ataques del monstruo apenas los tocaban. Con un grito de guerra, Zhao se lanzó hacia el altar, saltando a una velocidad inhumana. «Voy a acabar con esto», gritó mientras sentía el pulso de la luna roja resonar en sus venas. Al llegar al altar, extendió la mano hacia el corazón de la luna roja, sintiendo su energía oscura vibrar a través de su cuerpo. El poder era tan abrumador que parecía que el mismo tiempo se distorsionaba a su alrededor. Con un último esfuerzo, canalizó la fuerza de aceleración en un solo punto, golpeando el centro del altar con una intensidad que desató una explosión de energía. El altar estalló en una luz cegadora,
y la luna roja comenzó a desintegrarse, disipándose en la nada. La oscuridad que había amenazado al mundo se desvaneció, pero el costo fue alto. Joe y Joel cayeron al suelo, exhaustos, sus cuerpos consumidos por el esfuerzo. «Lo conseguimos», murmuró Joe, sonriendo débilmente mientras su vista se nublaba. «Sí», respondió Joel, con una sonrisa igualmente débil, mientras las sombras desaparecían a lo lejos. «Lo conseguimos». La batalla había terminado, pero el sacrificio dejaba claro que la guerra aún no había terminado. El mundo estaba a salvo, pero el futuro seguía incierto. La cazadora de sombras se acercó, observando a los dos héroes con 1990, una expresión grave. «El desequilibrio causado por la fuerza de aceleración de Flash todavía tendrá repercusiones», dijo ella.